Yo maté a mi hermano esa noche de tormenta en Madrid, no con un cuchillo ni con veneno, sino con la frialdad de un documento que él mismo había firmado en su arrogancia ciega. La lluvia azotaba las ventanas de nuestro viejo piso en Malasaña como si el cielo supiera lo que estaba por venir. Y yo, Alejandro Ruiz, sostenía en mis manos temblorosas el acta de propiedad que lo despojaba de todo, la empresa familiar, la herencia de nuestro padre, el nombre que tanto había mancillado. No fue un asesinato impulsivo, fue justicia, pura y letal, nacida de 3 años de infierno que él me había infligido con una traición tan profunda que aún me despierta sudando en las noches. ¿Por qué no me mataste de verdad?, me gritó él al final, con la voz rota. Y yo solo sonreí, porque la muerte física es misericordia. Lo que yo le di fue la vida eterna de la ruina. Todo comenzó en esa sala de juntas asfixiante del edificio en Gran Vía, donde el aire olía a café rancio y ambición podrida. Javier, mi hermano mayor, el Golden Boy de la familia Ruiz, el que siempre había caminado 2 pasos por delante con esa sonrisa de tiburón que engañaba a todos, excepto a mí. Éramos hijos de un sastre de lavapiés que había escalado hasta fundar Ruiz Confecciones, una cadena de tiendas de moda que ahora vestía a la élite madrileña. Yo era el cerebro silencioso, el que manejaba las finanzas, los proveedores, los números que mantenían el imperio a flote. Él era la cara, el carisma, el que cerraba tratos en cenas con políticos y modelos. Pero la envidia, esa serpiente que se enrosca en el vientre de los hermanos, lo había devorado por dentro desde que éramos niños. Yo lo sabía, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. El día que todo se derrumbó fue un martes de octubre, con el sol de Madrid filtrándose perezoso por las persianas. Entré en la oficina con el informe trimestral bajo el brazo, listo para la reunión de accionistas. Javier ya estaba allí, rodeado de abogados con corbatas de seda, su secretaria revoloteando como una mosca. Alejandro, siéntate, me dijo con esa voz melosa que usaba para manipular. Pensé que era sobre la expansión a Barcelona, pero no. Sacó un expediente. Lo abrió con un chasquido dramático, y allí estaban documentos falsificados, transferencias bancarias que me incriminaban en un desfalco de 2 millones de euros. Has estado robando a la familia, hermano. Lo siento, pero el consejo ha votado, estás fuera. El shock fue como un puñetazo en el plexo solar. Miré a los rostros alrededor, el tío Manuel, que me había enseñado a coser mi primer traje a los 10 años. Apartaba la vista, la prima Laura, mi confidente en las noches de copas. Negaba con la cabeza como si yo fuera un extraño. ¿Esto es una broma?, balbuceé, pero Javier ya había llamado a la policía. 2 agentes entraron, esposas en mano, y el mundo se volvió un borrón de flashes y murmullos. Traición, susurró alguien. Y esa palabra se clavó en mi pecho como una bayoneta. No era solo dinero, era mi nombre, el apellido Ruiz que llevaba con orgullo desde que nací en ese hospital cutre de Usera, el mismo que Javier había prometido proteger cuando juramos, de niños, ser invencibles juntos. Esa noche, solo en mi apartamento de Chamberí, con el eco de las sirenas aún zumbando en mis oídos, me emborraché con un Rioja barato y lloré por primera vez en décadas. Mi esposa, Elena, no contestaba el teléfono, había visto las noticias en Telemadrid, mi cara en portada con el titular hijo de empresario acusado de fraude millonario. Los mensajes de mis hijas, de Quincy 17, eran fríos, papá, es verdad. No lo era. Joder, no lo era. Pero las pruebas eran impecables, firmas digitales mías, correos hackeados, un rastro que llevaba directo a mi puerta. Javier lo había planeado todo, usando su acceso como CEO para fabricar la telaraña perfecta. ¿Por qué? Porque yo había descubierto sus deudas de juego en el Casino de Madrid,
sus amantes que chupaban la caja como sanguijuelas, su adicción que amenazaba con hundirnos a todos. En lugar de confesar, me sacrificó. Los días siguientes fueron un vórtice de humillación. La prensa me destrozó, el traidor de los Ruiz, hermano contra hermano en escándalo textil. Perdió mi trabajo, mi reputación, mi licencia como contable. Elena me dejó esa misma semana, con una maleta en la mano y los ojos rojos. No puedo criar a las niñas con un ladrón, Alejandro. Aunque seas inocente, el mundo te ve culpable. Se fue a casa de su madre en Toledo, llevándose a las chicas, y el silencio de mi hogar se convirtió en un grito constante en mi cabeza. Amigos que una vez brindaban conmigo en las terrazas de la Latina ahora me cruzaban la calle, el banco congeló mis cuentas, hasta el portero del edificio me miró con desprecio al cobrar el alquiler atrasado. Me mudé a un cuchitril en Tetuán, un barrio de inmigrantes y sombras, donde el olor a kebab y desesperación impregnaba las paredes. Allí, en las noches largas, empecé a desentrañar el nudo. No era un vengador de película, era un hombre roto, con ojeras como surcos y un hígado que protestaba por el whisky. Pero la rabia, esa brasa que no se apaga, me impulsó. Revisé viejos correos, contacté a proveedores en secreto desde un cibercafé. La primera grieta apareció en un email olvidado. Javier había transferido fondos a una cuenta en las Islas Caimán, disfrazados como consultorías. No era yo, era él. Pero necesitaba más. Necesitaba la verdad que lo destrozara. No solo a nivel financiero, sino en el alma, en esa fachada de hijo perfecto que tanto le gustaba. Meses se convirtieron en un limbo gris, donde Madrid, esa ciudad que amaba por sus plazas vibrantes y sus tapas calientes, se volvió un laberinto hostil. Caminaba por el Retiro al amanecer, evitando las miradas de los yaques que podrían reconocerme, y planeaba en silencio. Mi terapeuta, un viejo judío de la sinagoga de la calle Pelayo, me dijo una vez: la venganza es un plato que se sirve frío, pero si lo cocinas demasiado, te quema las manos. Ignoré su consejo, el fuego ya me consumía. Empecé a seguir a Javier, no como un loco con binoculares, sino con la precisión de un contable, notas en un cuaderno raído, fotos desde un teléfono desechable. Lo vi entrar en burdeles de Chueca, disfrazados de clubes exclusivos, salir con resaca en limusinas pagadas con dinero nuestro. Vio a su amante, una modelo ucraniana llamada Olga, en apartamentos de lujo en Salamanca que no podía permitirse. Pero la verdadera revelación vino de un contacto inesperado. El tío Manuel, el que me había traicionado en esa sala de juntas. Me llamó una noche, voz ronca por el tabaco: sobrino, no duermo desde aquello. Javier me obligó, con fotos. Cosas sucias de mi juventud. Pero tú no robaste nada. Él lo hizo todo. Nos encontramos en un bar cutre de la Latina, bajo el retrato desvaído de un torero olvidado. Manuel, con sus manos temblorosas de artritis, me pasó un USB, copias de transferencias, chats borrados pero recuperables. Úsalo con cuidado, Alejandro. La familia no sobrevive a esto. Lo abracé por primera vez en años, sintiendo el peso de la lealtad tardía. Él era el mediador, el hombre atrapado entre la culpa y el miedo, un recordatorio de que no todos eran monstruos. Con esa evidencia, contraté a un abogado de mala muerte en Usera, un tipo llamado Ramón que cobraba en cuotas y prometía milagros. Podemos demandar por difamación y fraude, pero necesitas más que papeles. Necesitas sangre en las venas. Le di sangre, pasé semanas en archivos públicos, rastreando la herencia de padre. Descubrí que Javier no era el hijo legítimo. Madre, esa santa de rosario en mano, había tenido un affaire con un empresario italiano durante un viaje a Barcelona en los 70. Javier,
con su pelo oscuro y ojos verdes. No encajaba en el ADN rubio de los Ruiz. El certificado de nacimiento estaba alterado, pero un laboratorio discreto en Vallecas confirmó: no era mi hermano de sangre. Era un impostor, un lobo en piel de cordero que había heredado lo que no le pertenecía. La ira se transformó en algo más oscuro: cálculo. Imaginé su rostro cuando lo supiera, esa máscara de superioridad resquebrajándose. Pero no actuaría solo, involucraría a la ley, esa amante fría que no perdona ni miente. Preparé el dossier, pruebas financieras, el test de ADN, testigos como Manuel. El clímax se acercaba, pero primero, el conflicto interno me desgarraba. ¿Era esto justicia o solo mi propia caída? Soñaba con Elena, con sus risas en las ferias de San Isidro, y me odiaba por el vacío que había dejado en las niñas. Llamé a mi hija mayor, Sofía. Desde un locutorio: papá no es un ladrón. Mi amor. Pronto lo sabrás. Su voz. Un hilo frágil, te creo, pero duele. Ese dolor era el combustible, lo canalicé en noches de insomnio, escribiendo cartas que nunca enviaría, planeando el golpe. Javier, ajeno a todo, seguía pavoneándose. Lo vi en una gala benéfica en el Palacio Real. Traje Armani pagado con mi sudor. Olga colgada de su brazo como un trofeo. Brindaba con champagne, hablando de superar crisis familiares. Vomité en un callejón después de verlo, la bilis mezclada con lágrimas de rabia. Pero la paciencia es el arma de los oprimidos. Esperé el momento perfecto, el aniversario de la muerte de padre, cuando la familia se reunía en la casa de campo en Toledo. Sería allí, bajo el olivar plateado por la luna, donde soltaría la bomba. Invité a Manuel como testigo neutral, él dudó, pero vino, con el peso de sus propios pecados a cuestas. La cena fue un teatro de máscaras. Javier presidía la mesa, contando anécdotas de nuestros éxitos, mientras yo sorbía vino tinto como si fuera veneno. Elena estaba allí, por las niñas, su presencia un cuchillo en mi corazón. Me miró una vez, ojos interrogantes, y asentí sutilmente. Cuando los postres llegaron, saqué el dossier. Hermano, dije, voz calmada como el Ebro en estiaje, es hora de la verdad. El silencio cayó como una guillotina. Extendí los papeles, las transferencias. Elan. No eres un Ruiz. Robaste no solo dinero, sino tu identidad. Y yo, con esta demanda civil, te quito todo lo que crees tuyo. Su rostro palideció, los ojos verdes herencia del italiano dilatándose en pánico. Mentiras. ¿Estás loco?, gritó. Pero Manuel intervino: no, Javier. Lo sé desde hace años. Padre lo sabía también. El Duist menor, padre había encubierto el secreto por amor a madre, dejando una cláusula en el testamento que Javier ignoraba. La mesa estalló en caos, platos volando. Elena protegiendo a las niñas. Tíos murmurando oraciones. Javier me atacó, puños cerrados. Pero lo esquivé, riendo por primera vez en meses. La ley te juzgará, impostor. Mañana, los tribunales. El amanecer en Toledo trajo no alivio, sino una resaca colectiva de revelaciones. La casa de campo, con sus paredes encaladas y el aroma a jazmín marchito, se sentía como una tumba abierta. Javier huyó al alba, motor rugiendo en su Audi robado irónico. No, jurando venganza propia. Yo me quedé, recogiendo los pedazos, abrazos torpes con las niñas, que me miraban como a un fantasma resucitado. Una conversación con Elena bajo el olivar, donde admitió: te creí culpable porque él era convincente. Pero ahora, ¿quién eres tú? ¿Alejandro? ¿El héroe o el verdugo? Sus palabras me cortaron, recordándome que la venganza no reconstruye, solo allana el terreno para ruinas nuevas. Regresé a Madrid con el dossier bajo el brazo, pero el camino por la A4 fue un desfile de dudas. ¿Había ido demasiado lejos?
El secreto de Lan no era solo de Javier, era de madre, de padre, de la familia entera. Al revelarlo, había profanado su tumba, expuesto mentiras que habían sostenido nuestro mundo frágil. Llamé a Ramón desde un área de servicio. Presenta la demanda hoy. Fraude, falsificación, usurpación de identidad. Su risa cascada, estás jugando con fuego, amigo. Pero legalmente, es impecable. Él caerá como un castillo de naipes. La prensa olfateó sangre fresca. Al día siguiente, El País publicaba Escándalo Ruiz, hermano falso en el corazón del imperio textil. Javier contraatacó con una rueda de prensa en su oficina de Gran Vía. Lágrimas de cocodrilo y acusaciones de calumnia desesperada. Mi hermano siempre ha sido envidioso. Sollozó. Olga a su lado como una viuda fingida. Pero las grietas se abrían, accionistas desertaban. Proveedores cancelaban contratos. Yo me mantuve en las sombras, en mi cuchitril de Tetuán, viendo cómo el imperio se desmoronaba desde mi pantalla agrietada. Era catártico, ver su nombre en los titulares no como héroe, sino como villano. Sin embargo, el conflicto no era solo externo. Internamente, la culpa me roía. Manuel me visitó una tarde, trayendo empanadas de su esposa como ofrenda de paz. Tu padre quería que Javier fuera el hijo que no podía ser yo, confesó. Ojos nublados por el brandy. Era débil, como yo, pero ambicioso. Tú eres el fuerte, Alejandro. Pero esta guerra te está comiendo vivo. Él era el puente, el hombre gris entre el bien y el mal, recordándome que la familia no era blanco y negro. Le conté mis pesadillas, Javier ahogándose en el Manzanares. Yo riendo desde la orilla. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN D símbolo 1 EBFN. Dije. Pero mentía. Cada noche, el peso de las decisiones me aplastaba. Elena reapareció. No como esposa, sino como aliada cautelosa. Vino al piso con las niñas. Un ramo de flores silvestres como tregua. Sofía, mi rebelde de 17. Me abrazó primero, papá. Lo leí todo. Eres un bedés. Clara, la pequeña, dudaba. Pero su mano en la mía fue victoria suficiente. Elena y yo hablamos hasta el alba. Sobre el divorcio pendiente. Sobre reconstruir. La venganza te hace libre. ¿Pero a qué costo? Preguntó. Le mostré el dossier final, no solo pruebas, sino un plan para salvar la empresa. No lo destruyó todo. Solo a él. El juicio se avecinaba como una tormenta de verano. Ramón preparó el terreno, testigos, peritos forenses, Elan como daga. Javier contrató a los mejores. Un bufete de la Castellana con esbirros de traje que olían a colonia cara. La audiencia preliminar en los juzgados de Madrid fue un circo, flechistegadores, manifestantes de sindicatos textiles gritando justicia para los Ruiz. Entré con la cabeza alta, cicatriz fresca en el alma, y vi a Javier al otro lado, demacrado, ojos hundidos. Nuestras miradas se cruzaron, la suya, puro odio, la mía, piedad teñida de triunfo. Esto termina hoy, murmuró él al pasar. No, hermano, respondí. Terminó hace 3 años, cuando me traicionaste. Durante el proceso, los conflictos se multiplicaron. La fiscalía intervino por lavado de dinero, la policía allanó su ático en Salamanca, encontrando fajos de euros y pasaportes falsos. Olga lo abandonó en un escándalo tabloide, el impostor me mintió. Él se volvió paranoico, llamándome a medianoche desde números ocultos, retira la demanda. Alejandro. Somos sangre. O lo éramos. Colgué, pero sus palabras se clavaron. ¿Sangre? No. Éramos veneno mutuo. El clímax judicial llegó en una sala sofocante de la audiencia provincial, con el juez un vejestorio de toga polvorienta.
Ramón presentó el ad primero, señoría. El demandado no es quien dice ser. Ha usurpado una herencia basada en fraude. Javier se levantó. Voz quebrada, es una venganza personal. Mi hermano me odia desde niños. Pero las pruebas eran montañas, transferencias rastreadas, firmas expertizadas como falsas. El twist parcial, emergió un email de padre a Manuel, admitiendo el secreto y dejando una cláusula oculta, la herencia real iba al hijo legítimo. Es decir, yo. El juez dictaminó culpable en todos los cargos. Javier, esposado, me miró mientras lo sacaban. Te arrepentirás. Siseo. Yo solo asentí. Afuera, la lluvia caía de nuevo, lavando la ciudad. Victoria, pero amarga. La sentencia fue un terremoto que remeció no solo a los Ruiz, sino a todo el ecosistema de Madrid. Ruiz Confecciones pasó a mis manos por orden judicial, con una auditoría que reveló un agujero de 5 millones, no 2, como Javier había inflado para hundirme. Los medios lo devoraron, de heredero a estafador, el fin de una dinastía. Javier, en prisión preventiva en Soto del Real, se convirtió en chivo expiatorio de la corrupción textil, un símbolo para los indignados de Sol. Yo, el héroe traicionado, recibí llamadas de inversores, ofertas de entrevistas en El Hormiguero. Pero el triunfo era hueco, caminaba por las ramblas de Gran Vía como un zombi, sintiendo el vacío donde antes latía la familia. Reconstruir fue un infierno de reuniones y deudas. Nombré a Manuel como vicepresidente. Su redención un bálsamo para mi conciencia. Hiciste lo correcto, sobrino, me dijo en la primera junta. Pero sus ojos decían lo contrario, miedo a que yo fuera el nuevo tirano. Elena volvió. No al lecho conyugal, sino como socia en la empresa, tenía un máster en marketing que yo había ignorado en mi arrogancia pasada. Las noches las pasábamos en la cocina de Chambery, planeando campañas, con las niñas durmiendo arriba. Esto no es un final feliz, me advirtió una vez, mientras removía paella. Es un nuevo comienzo, pero marcado por cicatrices. Tenía razón, el sexo era tierno pero distante, como si temiera que mi rabia él nos quemara. Javier, desde su celda, orquestó su contraataque. Cartas amenazantes llegaron al piso, te mataré con la verdad que guardas. Impostor. ¿Qué verdad? Descarté como delirios de un perdedor. Pero el conflicto social estalló cuando la prensa desenterró el affair de madre. Fotos granuladas de los 70. Ella con el italiano en una playa de Costa Brava. Circularon en redes. La familia se fragmentó, primos que me llamaban el destructor, tíos que boicoteaban las tiendas. En una cena navideña, en la casa de Toledo, irónico. No, estalló la bronca. Has matado a la abuela con esto, gritó la prima Laura. Lágrimas en las mejillas. Manuel la calmó, pero yo me retiré al olivar, fumando un puro que padre habría desaprobado, preguntándome si la venganza valía el precio de la unidad perdida. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 edenWebNO se apagaba, mutaba en perenoye. Soñaba con Javier escapando, con un cuchillo en la oscuridad de Malasaña. Contraté seguridad para la empresa. Un ex-policía con cicatrices de ETA que me contaba historias de venganzas fallidas. La ruina es peor que la muerte, jefe. Él ya está muerto por dentro. Pero Javier no se rendía. Desde la cárcel, filtró rumores que yo había falsificado el ADN, que era yo el ludópata. Un tabloide mordió, publicando el verdadero ladrón, Alejandro Ruiz miente. Las acciones cayeron un 15%. Proveedores dudaron. Elena me encontró borracho en la oficina. Rodeado de botellas. Basta, Alejandro. Estás convirtiéndote en él. El Tuantín volvió con la apelación. Javier, liberado bajo fianza millonaria irónicamente, de Olga, que lo traicionaba por piedad, demandó contrademanda por difamación.
El juicio de apelación en la Plaza de Castilla fue un duelo de titanes, él, con barba descuidada y ojos salvajes, narrando una infancia de abusos míos inventados, yo, calmado, presentando correos que probaban sus mentiras. El juez, una mujer dura de origen andaluz, olió la podredumbre. Señor Ruiz el falso, su testimonio apesta a desesperación. Gané de nuevo, pero el twist se cernía durante el interrogatorio. Javier soltó: pregúntale a tu padre sobre el accidente de coche. No fue un accidente. El mundo se detuvo. Padre había muerto en un choque en la M30 10 años atrás. Alcohol al volante según el informe. Pero Javier sonrió. Esa sonrisa de tiburón resucitada, él me lo confió antes de morir. Tú lo provocaste. Celoso de mi ascenso. Mentira. Tenía que serlo. Pero la duda se plantó como una semilla venenosa. Esa noche, en el piso, rebusqué cajas de papeles, informes policiales, cartas de padre. Nada. Elena me encontró sollozando: no le creas. Es su último truco. Pero el daño estaba hecho, el conflicto interno rugía. PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 de 9 mezclada con H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN por un pasado que quizás no conocía. La semilla de duda germinó en una obsesión que me consumía. Madrid, con su bullicio eterno, se volvió un escenario de fantasmas. Cada bocina en la Castellana era el eco del choque de padre. Cada sombra en el Retiro ocultaba secretos. Contraté a un detective privado, un marroquí curtido llamado Kein, que operaba en los bajos fondos de Lavapiés. 50 euros la hora. Sin preguntas. Gruñó. Le di el dinero sucio de mis ahorros, y él desenterró el pasado como un sabueso. Testigos del accidente. Mecánicos que habían revisado el coche. Fue sabotaje, patrón, me dijo una semana después, en un café turco de Usera. Frenos cortados. Limpio. Alguien quería que tu padre muriera. Javier no tenía coartada sólida esa noche, estaba en Barcelona, de viaje de negocios, pero Kay me encontró tickets de tren falsos. La ira renació, más pura, más letal. Confronté a Manuel en su taller de sastrería. Agujas volando como dardos, dime la verdad. Javier mató a padre. Él se derrumbó, confesando: no lo hizo él. Fuiste tú, Alejandro. En un arrebato, después de una pelea por la sucesión. Padre te dijo que Javier heredaría todo, por el secreto. Cortaste los frenos en el garaje, borracho de rabia. El mundo se inclinó, negué, grité, pero las piezas encajaban. Recordé la noche, la botella de brandy. Las palabras de padre: eres el fuerte, pero no el heredero. El toolbox en mis manos temblorosas. El twist mayor me golpeó como un tren, yo era el monstruo original. La venganza contra Javier no era justicia, era proyección. Un ciclo de traiciones que yo había iniciado. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN me inundó. Un tsunami que ahogaba la PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 de 9. Corrí a Soto del Real, pagando sobornos para una visita. Javier, tras las rejas, me miró con lástima, sabía lo del accidente. Por eso te tendí la trampa. Ojo por ojo, hermano o lo que sea que seamos. No peleé, lloré, confesando todo. Perdóname. El río. Amargo, demasiado tarde. Pero retírate la demanda. Deja que la ruina sea mutua. Salí de allí cambiado. Un hombre roto 2 veces. Elena me esperó en el coche. Intuición femenina, ¿qué pasó? Le conté. Voz entrecortada. Ella no huyó. Me abrazó, susurrando: la verdad libera, incluso si duele. Juntos, fuimos a los tribunales, retiré la demanda parcial, reconociendo mi culpa en el accidente, un pacto con la fiscalía por inmunidad, a cambio de que Javier cumpliera por sus fraudes. Él salió libre, pero arruinado, sin herencia, sin nombre.
exiliado en un pueblo de Extremadura con Olga, que lo dejó por un torero menor. El CA emocional llegó en el entierro simbólico de padre, que organicé en el Olivar de Toledo. Familia reunida. Manuel oficiando una oración improvisada, perdonadnos, por las mentiras que nos unen y nos rompen. Elena y yo renovamos votos allí, bajo las aceitunas, con las niñas como testigos. No era Hollywood, era real. Guy Gogh, con lágrimas y risas forzadas. La empresa sobrevivió, renacida como Ruiz Legado, enfocada en moda ética mi expiación. Pero las consecuencias en cadena no cesaban. Javier, desde su exilio, envió una carta final, la verdad nos destruyó a ambos. Pero tú ganaste, impostor moral. La quemé, pero sus palabras ardían. Yo, caminando por Madrid renovado, sentía el peso, la venganza había sido un espejo, reflejando mis demonios. Años después, Madrid me devolvió el favor con su indiferencia curativa. Las tiendas Ruiz florecían en huertas y sol, con campañas que hablaban de renacer de las cenizas. Un eslogan que Elena ideó mientras amamantaba a nuestro tercer hijo, un niño. Ironía del destino, con ojos verdes como los de Javier. Yo dirigía con mano firme pero justa, delegando en Manuel, que se redimió cosiendo trajes para refugiados en Lavapiés. Las niñas crecieron, Sofía estudia Derecho en la Complutense. Jurando nunca más mentiras en esta familia, Clara dibuja diseños que pronto lucirán en nuestras vitrinas. Elena y yo, en las noches de terraza en la Latina, brindamos con vermú, recordando no el dolor, sino las lecciones. La traición forja, no rompe, si la enfrentas. Pero Javier acechaba en los márgenes, un fantasma persistente. Escuché rumores, vivía en un pueblo olvidado de Badajoz, trabajando en una cooperativa de aceite. Olga reemplazada por una viuda local. Una vez, en un viaje de negocios a Mérida, lo vi en un mercado, más delgado, barba gris, ojos que evitaban los míos. Nuestras miradas se cruzaron sobre puestos de chorizo, él asintió. Yo devolví el gesto. No palabras, solo reconocimiento. Hermanos en la ruina, pensé, y seguí caminando, el sol extremeño calentando mi espalda como una absolución incompleta. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Ese compañero fiel. Se atenuó pero nunca vanished. Visité la tumba de padre en el cementerio de la Almudena, dejando un traje a medida su favorita, azul marino con solapas anchas. Perdóname, viejo. Por el freno, por el silencio. El viento de Madrid susurró entre las lápidas, llevando ecos de tormenta pasada. Madre, desde su foto desvaída, sonreía, la familia sobrevive. Hijo. Siempre. En el gran esquema, la venganza fue un capítulo, no el libro. Me convirtió en hombre mejor, más empático con empleados, más presente con los míos, menos ciego a las sombras propias. Madrid, con sus contradicciones, fiestas y fracasos, paellas y pobreza, me enseñó que la vida es drama eterno, pero la elección es tuya, hundirte o levantarte. Elegí levantarme, con cicatrices a la vista, porque esconderlas sería traicionar la verdad que tanto costó. Y si Javier regresa algún día, con ojos de súplica o de daga, lo recibiré no con odio, sino con la frialdad de quien ha pagado su deuda. Porque al final, la verdadera impecable verdad no es legal, es humana, cruda, y nos libera a todos, incluso a los impostores.